primero y más importante que quiero decir, por lo menos más importante para algunos de nosotros, para el marco general de esta actividad, es que fue un amigo muy cercano de Juan en un escenario muy particular, como fue la Nicaragua de los fines de los 70, y acompañó muchas veces a Juan en varias trayectorias, hizo posible que después Juan siguiera visitando, cuando digo Juan me refiero a Juan Zamaja, imagino que queda claro, que siguiera visitando Venezuela en muchos espacios académicos, de trabajo, compartido o promovido por Oscar, así que, y además hemos tenido en distintas etapas de la vida de la familia, cercanía también con él, ¿no? A veces muy cercana. Y bueno, médico sanitarista, profesor de grado y posgrado en la universidad, actualmente es Carabobo, ¿me dijiste? Sí. De Carabobo, profesor del área de salud, militante de la salud colectiva y la salud pública desde mucho tiempo, ¿verdad? Ya, no sé qué otra cosa podemos agregar, Oscar. Amigo de Juan. Bueno, entonces, ¿ustedes nos están escuchando bien? Yo estoy hablando, es muy difícil disociarse entre estas perspectivas de la virtualidad y la presencialidad, pero espero que se sienta que estamos todos acompañándonos en simultáneo, así que cualquier cosa, nomás pueden desconectar sus audios y hacer alguna referencia si algo no se escucha y demás. Cualquier problema de sonido, escriban y lo vamos resolviendo. Ah, sí, eso me dicen los colaboradores acá, que cualquier dificultad, que acá se acaba de escribir en el chat, ustedes pueden pedir no sé, avisarlo por el chat. Después, más tarde, porque ahora los temas no me lo permitieron, voy a dejar un link para completar un formulario de inscripción a aquellos que no lo hayan completado. Lo mismo a los presenciales, con el único propósito de que después reciban un certificado y eventualmente no sé qué destino tendrá el registro de esta actividad. Así que, bueno, eso para que lo tengan presente. Más tarde lo dejaré en el chat a los que están virtuales, ¿sí? Bien, entonces yo le voy a dejar sentar acá a Oscar. Oscar, y vamos a compartir pantalla. Te dejo ya todo listo, si te parece, Oscar. Sí. Espera un poquito que vamos a... poner presentación. Uch. Listo. Un segundito que te sentás aquí y estás más cómodo, me parece, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Los virtuales ven bien? Acá sí, ¿no? Bueno, te dejo sentada. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Es profundamente emocionante para mí compartir con ustedes, compartir con Roxana, compartir con los hijos de Juan y con los amigos y con los que cultivan su pensamiento. Yo no concibo esto como un curso, yo lo concibo básicamente como un recordatorio, como un homenaje a un hombre al cual el pensamiento crítico en salud le debe mucho. Y por eso quise llamarla Aportes de Juan Zamaja a la construcción del pensamiento crítico en salud. Ahí le tenés que tener paciencia. A ver, poné page arriba, página, seguir página. No sé. Espera, porque anda acá, mira. Si quieres, tú me la pasas. Ah, bueno. Sí, que es más, quizás es más fácil. ¿Seguro? Que número. Pero no se ven los virtuales. No, porque si no, directamente acá, mira. Acá. ¿Ves? Perfecto. ¿Querés sentarte acá? ¿Estás bien ahí? Bueno. Entonces, yo voy a contarlo, quizás
como una historia, primero, muy personal. Yo conocí a Juan Samaja, perdón, pásame dos láminas. Dos láminas. Una y otra, y después retrocedo. Volvemos. Yo conocí a Juan Samaja en 1980, en Nicaragua, en la Revolución Sandinista. Yo era un joven de 29 años, médico, socialista, revolucionario, militante, que me fui a Nicaragua a solidarizarme con la revolución, pero tenía una característica, y es que, formado de médico en una universidad tradicional, era absolutamente dominado por el pensamiento médico hegemónico. Yo era revolucionario y socialista, pero el paradigma empírico era lo que tenía adentro de mi formación y de mi pensamiento en salud, como muchos de nosotros, que disociamos a veces el quehacer en salud con el pensamiento político. Y yo llegué a un departamento que era el Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en donde no había profesores, porque los que eran de derecha se habían ido a los Estados Unidos con la revolución, y los que eran de izquierda se habían ido al ministerio a colaborar con la salud. Entonces, ese departamento, durante sus primeros años, vivió fundamentalmente de la solidaridad. Y bueno, allí llegué yo y conocí a Juan a través de unos artículos que, no. A la revista. Ahí. A través de unos artículos artículos como 300 páginas, eran como 11 o 12 artículos que se llamaban Lógica, Biología y Sociología Médica, elaborados por Juan en los 77, 78, 79. Yo los había leído y me habían parecido dificilísimos y complejísimos. Yo decía, ay, Dios mío, pero ¿qué es esto? Y cuando el profesor decano de la facultad me dice, mire, viene alguien a ayudar con el departamento, yo le digo, qué bueno, ¿quién viene? Viene Juan Samaja. Juan, el de los artículos de lógica biológica y bueno, a mí me emocionó mucho, pero me preocupó también. Te voy a hablar con él. Yo tengo que hablar con... Ayúdame que vaya pasando. Sí, dime. Y entonces conocí a Juan, primero como un profesor de metodología de la investigación. Él pasó a enseñar metodología de la investigación. Y lo primero que me sorprendió de Juan era la facilidad de Juan en la docencia, porque Juan escribía difícil, pero se paraba ante los alumnos y era de una claridad diáfana. Nos íbamos a oír sus clases de metodología de la investigación y yo decía, coño, ¿cómo una persona que habla tan claro escribe tan difícil? Y esa era parte de ese, y nos hablaba de cosas que yo nunca había oído. Dígame, la primera vez que me habló de Hegel y del Aufbund, ¿qué es eso? Entonces Juan me decía, esa es una palabra que quiere decir tres cosas, que quiere decir suprimir, conservar y superar los principios de la dialéctica en una palabra. Y Juan nos enseñaba cosas que nunca habíamos tenido idea de lo que era, y así conocimos, dándole a Juan Samaja. Oíamos por primera vez hablar de reproducción social y Pedro Luis y Juan se sentaban a hablar de reproducción social y yo los oía con atención, pero eran ellos los que construían, y a partir de ahí hubo toda una construcción teórica que hoy le debemos a Juan y le debemos a Pedro Luis,
en el sentido de ubicar a la reproducción social como una de las categorías fundamentales para el comprender y para el hacer salud. Entonces conocimos a Juan en el principio de lo que nos enseñaba, de lo que era la epistemología de la salud, de lo que era toda su teoría de la investigación científica, y en eso vivimos varios años. Ahora sí podemos retroceder ahí. Exactamente. Y Roxana decía algo que yo quiero rescatar porque fue lo más importante que yo vi en Juan: su coherencia entre un pensamiento y una práctica y una acción permanente. Porque Juan era un filósofo, era un epistemólogo, era un pensador, pero era un militante comprometido. Juan y yo nos levantábamos a las 4 de la mañana a ir a hacer los ejercicios de la milicia, y después a las 8 estábamos en el aula dando clases, y a las 6 de la tarde estábamos reunidos en la célula del Frente Sandinista donde militamos juntos, y además Juan y yo vivíamos en casas contiguas, éramos vecinos. Los hijos de Juan se iban a mi casa cuando le huían a Graciela y se metían y ahí estaban con nosotros y disfrutábamos de esa relación amistosa, pero con un afecto y con un compromiso que nos permitió realmente hacernos hermanos de la vida. Entonces Juan aquí lo ven. Juan era genial. Juan agarraba la guitarra. Yo me acuerdo siempre que estábamos en, qué sé yo, en la frontera, en la milicia, y Juan empezaba a cantar unas canciones muy vulgares que él se sabía. Sí. Y todo el batallón oyéndolo, y cuando venía el jefe cantaba: "La muerte del guerrillero". ¿Dónde va? Así era una cosa genial. Juan era el maestro, el amigo, el militante comprometido, el padre y el maestro sobre todo de cada uno de nosotros. Y ahora, después de esta introducción, adelante, yo quiero ahora sí plantear un poco lo que considero que fueron algunos aportes fundamentales de Juan al pensamiento crítico. Permítanme comenzar, adelante, recordando qué es para nosotros el pensamiento crítico. Para nosotros el pensamiento crítico es el que hacía o el que hace lo que hacía Juan permanentemente, el que cuestiona la forma como se produce y cómo se transmite el conocimiento. Eso es el pensamiento crítico y eso es lo que hacía Juan permanentemente, cuestionar la forma como se produce y cómo se transmite el conocimiento en la sociedad capitalista. Pero eso nos permite que ese pensamiento rompe con lo que era lo que nos dominaba a todos nosotros, el modelo médico hegemónico. La primera vez que yo oí los cuestionamientos a la epidemiología clásica, se los oía en esas conversaciones, una epidemiología que hoy tenemos clara conciencia de que es absolutamente insuficiente. Bueno, hace 40 años Juan lo planteaba, porque era el pensamiento crítico que surgía en la ciencia de la salud. Y ese pensamiento crítico nos permite romper con la colonialidad del saber, nos permite romper con ese pensamiento que domina nuestra sociedad y nos plantea la necesidad de analizarla críticamente y de asumir, y en eso Juan era campeón, un compromiso permanente con la defensa de la humanidad y con la transformación del mundo en el que vivimos. Entonces yo digo, hoy, para nosotros, en este Congreso de Adame y en nuestro quehacer
permanente. Este taller se llama Transdisciplina y Complejidad en el abordaje y en la solución de los problemas de la salud comunitaria. Y en salud comunitaria el pensamiento crítico es una necesidad teórica, es una necesidad práctica y es una necesidad metodológica. Es una necesidad teórica porque necesitamos una mayor y mejor comprensión de lo que es la situación de salud de la población. Porque el conocimiento que nos enseñan en nuestras escuelas y en nuestras facultades no es suficiente para entender la salud. Pero es una necesidad también desde el punto de vista práctico, porque los abordajes tradicionales no son suficientes para sustentar nuestra tarea de reducir las desigualdades sociales. Y es una necesidad metodológica porque cada día es más evidente que los factores de riesgo, que los niveles de prevención, que los cambios de los estilos de vida, que son categorías que dominan el pensamiento sanitario, no son suficientes y necesitamos transformarlos. Y desde esa perspectiva hay 5 grandes áreas en las que Juan dio aporte. La primera, la epistemología de la salud. Bueno, su tesis, creo que no publicada todavía, Roxana, está, una parte está publicada en ese libro que se llama Epistemología de la Salud, pero es una introducción. Everardo, uno de los que fue jurado de esa tesis de grado que se llamaba Principios Epistemológicos de la Ciencia de la Salud y que la hizo a finales del siglo XX en Brasil, decía: Juan Samaja es el epistemólogo de la salud. Juan Samaja aporta los principios y las categorías fundamentales para la construcción de una epidemiología de la ciencia de la salud. Y al mismo tiempo es el teórico de la investigación científica, que cuestiona lo que es la investigación científica en el marco de la sociedad capitalista, que es una investigación marcada por el positivismo, marcada por el normativismo, marcada por un conjunto de leyes con las que Juan rompe y construye todas esas ideas que con Roxana luego trabajó de las matrices. No, conmigo una parte. De datos. Es una forma de ruptura con lo que es la metodología que tradicionalmente se nos enseñaba. Hay 2 áreas sobre las que no voy a plantear porque Pedro Luis y Naomar, Pedro Luis va a hablar de complejidad y Naomar va a hablar de transdisciplinaridad, pero son 2 de los aportes más importantes de Juan. Y yo digo que su aporte político más importante es el aporte en la coherencia y en el compromiso social, que demuestra que no solo es posible hacer teoría, sino que es posible que esa teoría esté permanentemente acompañada de una práctica transformadora, revolucionaria, coherente. Y Juan era militante, era miliciano, era profesor, era epistemólogo, era padre amoroso, era un ser humano excepcional y por eso estamos aquí honrándolo hoy. Yo quiero terminar esta presentación señalando algo que decía Roxana en su intervención. Estamos a casi 20 años, no, 15 años de la partida de Juan. Un poquito más ya. Como, fue en 2007. 16. Sí, estamos entre 15 y 16. Juan previó muchas cosas y yo quiero plantear en estas 2 últimas láminas algunos de los planteamientos que estamos discutiendo hoy en el mundo del pensamiento crítico en salud, en el mundo de la salud colectiva, algunos de los cuales fueron previstos y preanunciados claramente por Juan. Uno de ellos, la necesidad de un nuevo marco categorial. Y algo importante que no lo había quizás hace 20 años, por lo menos con la fuerza de lo que hay ahora,
que en ese marco categorial incorpore la teoría crítica latinoamericana, porque nosotros éramos hace 40 años muy marxistas, muy hegelianos, bueno, superando mucho a Hegel. Bebíamos de la escuela de Frankfurt, bebíamos de los filósofos del Mayo francés, de la escuela de Budapest, pero hoy también lo hacemos de nuestro pensamiento crítico latinoamericano y caribeño. César Fanon, con los condenados de la tierra, Bolívar Echeverría, que desde Ecuador nos planteó ese nuevo marco categorial y metodológico, Quijano, que nos plantea el tema de la colonialidad, del poder, del saber y del hacer, Mariátegui, con sus grandes aportes al marxismo latinoamericano, cuando nos decía que la revolución en América Latina no iba a ser nunca copia ni calco, sino que iba a ser creación heroica. Dos Santos, Freire, que desde Brasil nos trajeron la teoría de la dependencia. Dijo Dos Santos, muchísimos brasileños más, y la teología y la pedagogía de la liberación son elementos que hoy contribuyen a construir un pensamiento crítico que ya no solo es eurocéntrico, sino que es profundamente latinoamericano. Y uno de los aportes que en esa época no lo teníamos, no estábamos tan avanzados, es esa crítica que hacemos hoy al enfoque de género occidental y posmoderno, que incorpora los feminismos decoloniales, que incorpora la lucha contra el patriarcado como un elemento que hoy caracteriza también al pensamiento crítico latinoamericano, que incorpora la interculturalidad, pero no solo la interculturalidad, sino la interculturalidad decolonial, y que asume una crítica a los conceptos de desarrollo, de progreso, de bienestar, contrastándolas con las categorías del buen vivir. El martes, el miércoles, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Rafael Bautista, que tiene un texto interesantísimo que se llama Crítica al mito, desmontando el mito del desarrollo. Mientras nosotros estemos amarrados al mito del desarrollo que el capitalismo nos vendió y no entendamos que este es un mito con el que hay que romper para construir nuevas categorías, no vamos a poder avanzar. Mientras creamos que es posible otro modelo de desarrollo, menos en el marco del capitalismo, no vamos a poder avanzar. Ese es el tema del nuevo marco categorial que tenemos que construir. Otro tema importante en ese marco, adelante. Hay un libro de un argentino, Néstor Cohen, formidable, que plantea el encuentro de la teoría de dependencia con la del sistema mundo, cómo no es posible entender el mundo con las categorías con las que nos los ha planteado el mundo capitalista, y es indispensable ese encuentro entre lo que fue la teoría de la dependencia en los 70, 80 y lo que es el sistema mundo de Wallerstein. Hoy, ¿cómo no es posible que sigamos hablando de países desarrollados y de subdesarrollados, y hablando de desarrollo y de progreso y de confort? Nuevo marco de ideas y de categorías la que tenemos que plantearnos, que nos incorpora la idea de pensar y de mirar a América Latina desde el sur, construyendo las epistemologías del sur, que nos plantea la necesidad de construir soberanía sanitaria y que asume una geopolítica sanitaria que incorpora las determinaciones internacionales de la salud. Una de las personas que viene de Venezuela, Pascualina Curcio, nos dice: no es posible, por ejemplo, entender la inflación o entender las crisis económicas de nuestro país si no entendemos los determinantes internacionales de esas crisis. Todas esas ideas y planteamientos que hoy forman parte de lo que cultiva el pensamiento crítico en salud, las hablaba de alguna forma, en algunos casos rudimentariamente, Juan Samaja. Vamos a ir avanzando porque no quiero esto. ¿Pasamos? Sí, vamos, estoy bien en tiempo, vamos.
Estos, los aportes a la epidemiología crítica, como la epidemiología crítica que transforma la persona en modo de vida, el lugar en territorio social, el tiempo en historia y en proceso. No podemos quedarnos en esa primera columna, que es la de epidemiología tradicional, y tenemos que transitar a esta epidemiología crítica, ese concepto de subsunción que nos plantea cómo la relación lineal entre lo social y lo biológico no es más, sino que yo la primera vez que oí la palabra subsunción se la oí a Juan, y bueno, con con esta retahíla de ideas, yo lo que quiero decir es, adelante, que Juan Samaja está aquí y vive entre nosotros y con nosotros, con los que lo queremos y con los que cultivamos sus ideas. Gracias, Juan. ¡Que viva Juan Samaja! Bueno, realmente fuerte, muy fuerte. Gracias, Oscar. Bueno.